Esto pasó hace casi un año. Yo era un ingeniero de caminos de 35 años y trabajaba en un proyecto de infraestructura en una remota aldea montañesa. El lugar me atraía por su tranquilidad. Buscaba escapar de la rutina que me asfixiaba. Sin embargo, no estaba preparado para lo que iba a vivir. Era una mañana fresca. Caminaba por los senderos de tierra, observando las casas de adobe. Los campesinos trabajaban en los campos, con miradas serias como si el viento tuviera secretos. Todo parecía normal hasta que escuché un grito desgarrador. Mi corazón se detuvo un instante. Miré hacia la dirección del sonido y vi a un hombre luchando. Se había quedado atrapado en un arbusto con una cuerda que lo aprisionaba. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera hacer algo, alguien o algo lo arrastró hacia una cueva cercana. Desapareció de mi vista. Esa misma noche, el pueblo se tornó extraño. Escuché rumores susurrados. La cueva guardaba un secreto aterrador. Los aldeanos evitaban mencionarla y sus miradas se volvían sombrías al acercarse a ella. Me asusté. Intenté reírme de la situación del campesino, pero comprendí que no era algo de lo que se pudiera hablar con ligereza. La atmósfera del lugar se volvía más pesada. Los días pasaron y algo inquietante ocurrió. Hombres del pueblo comenzaron a desaparecer, uno tras otro. Esa noche estaba en el bar, intentando hacer conversación con un par de ancianos. Ellos solo miraban al suelo y se susurraban entre ellos. «No hables de ellos», decía uno. «No más desaparecidos», murmuraba otro con ojos muy abiertos. Solo quería entender qué pasaba. Había algo oscuro en la cueva. ¿Sabían los aldeanos más de lo que decían? Mi curiosidad aumentaba a medida que avanzaba la semana. Las risas del pueblo se desvanecieron, reemplazadas por un silencio incómodo. Sentía que el miedo se instalaba en el aire. Cada vez que pasaba cerca de la cueva, un escalofrío recorría mi espalda. Mis pasos se volvían vacilantes, y no podía evitar mirar hacia la entrada oscura. Una tarde decidí que tenía que saber más. No podía ignorar el misterio del campesino. Lo que encontré en mis investigaciones me llevó a pensar que debía contar la historia de esos hombres desaparecidos. Pero, a medida que profundizaba, empecé a preguntarme si yo podría ser el siguiente. Entonces escuché un eco, una risa apenas audible. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. La sensación era clara. Algo me estaba observando. El aire se volvió helado. ¿Debía seguir indagando? Algo me decía que no, pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte. La cueva me llamaba, y la idea de enfrentar a aquello que se ocultaba ahí me aterraba. Caminé hacia allí, sintiendo que cada paso era un error. Mientras me acercaba, la risa se intensificó. ¿Y si me arrastraban a mí también? Mi corazón latía rápido. La cueva parecía vivir, y yo estaba a punto de ser parte de su oscuro secreto. Capítulo 2. El silencio era abrumador al llegar a la entrada de la cueva. Me detuve, sintiendo la humedad del aire y el olor a tierra mojada. La oscuridad me devolvía la mirada, como si estuviera viva. Apreté los puños. Tal vez debiera dar un paso atrás, regresar al pueblo, a la rutina que tanto anhelaba. Pero no podía. Mi curiosidad se había convertido en una necesidad, algo que me impulsaba a avanzar. Me armé de valor, y con un pequeño destello de luz que había encontrado en mi mochila, di el primer paso hacia adentro. El brillo iluminó las paredes de roca húmeda, revelando marcas extrañas que parecían rasguños. La risa se desvaneció, dejando en su lugar un eco sordo. Respiré hondo, y cada inhalación se sentía como una traición a mi instinto de conservación. A medida que avanzaba, el sonido del agua goteando se volvía más claro. Me dejé llevar por la curiosidad, siguiendo el eco hasta llegar a una caverna más grande. Mi corazón estaba a 1000 por hora. Con la luz de la linterna, vi lo que parecía ser un altar,
construido a partir de huesos y piedras. El horror se apoderó de mí. ¿Habían desaparecido esos hombres para ser ofrecidos a algo? Me negaba a aceptar la idea de un sacrificio. Justo cuando pensaba en dar media vuelta, escuché un susurro. Ayuda. El sonido era tenue pero claro. Fue suficiente para que el miedo me abandonara y lo reemplazara un sentido de urgencia. Miré a mi alrededor, buscando la fuente. Fue entonces cuando lo vi, en la penumbra. Era un hombre. Su rostro estaba cubierto de suciedad, pero sus ojos reflejaban el miedo que había sentido yo mismo. ¿Dónde estás?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Aquí, por favor, ayúdame, gritó extendiendo su mano. Me acerqué, pero el camino estaba bloqueado por rocas que parecían moverse. No podía dejarlo allí. Debía ayudarlo, así que comencé a mover las piedras con todas mis fuerzas. A medida que me acercaba, el terror de mi propia situación regresó. La risa, aquella que había escuchado antes, resonó de nuevo, inundando la cueva. Era más intensa ahora, un eco que parecía provenir de todas partes. «Apúrate», el hombre suplicaba. Sentí una presión creciente en mi pecho. No solo estaba allí para ayudarlo, también estaba atrapado en algo mucho más grande. La lejanía de lo que había creído ser un simple lugar de misterio se rompía con cada risa que resonaba en mis oídos. Al fin logré despejar un pequeño camino hacia el hombre. Me veía más pálido cada segundo, como si la vida se escapara de él. Entonces, de repente, la piedra que había movido se deslizó y cayó, desatando un ruido atronador que resonó en toda la cueva. Un estruendo hizo que la tierra temblara bajo mis pies. Miré a mi alrededor, sintiendo un miedo que me paralizaba. «¡Sal de aquí!», el hombre gritó y en un impulso giré sobre mis talones listo para escapar. Pero algo me detuvo. Una sombra se movía en la penumbra y el aire se volvió más frío. «No puedes irte», dijo una voz profunda resonando en la cueva. El terror me paralizó. No podía volver. No podía dejar a aquel hombre a su suerte. En ese instante, comprendí que había desatado algo. Algo terrible. Con el corazón desbocado, miré una última vez hacia la sombra antes de que todo se volviera negro. Capítulo 3. Desperté en el suelo frío y húmedo de la cueva, con un fuerte dolor de cabeza. La oscuridad me envolvía, y por un momento no entendía dónde estaba. Intenté recordar lo que había pasado. La sombra, el grito del hombre, la caída. Me esforcé por incorporarme, y en cuanto lo hice, sentí una presencia inminente. Como si los muros de la cueva me estuvieran observando. Gruñidos suaves comenzaron a resonar en la distancia, una melodía horrible que hacía que mi piel se erizara. La linterna aún estaba a mi lado, aunque parpadeaba inestablemente. La recogí y la encendí, iluminando el túnel desgastado. Cada sombra proyectada se movía a su manera, y me preguntaba si eran solo ilusiones o algo peor. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité esperando que mi voz rompiera el silencio. La respuesta fue un eco vacío, pero no el de mi voz. Era un susurro rasposo, casi infantil. «No te vayas». La risa, la misma que había escuchado, comenzó a resonar nuevamente, doblegando la lógica de mi mente. Avancé con cautela, mientras los ecos continuaban jugando con mis nervios. «¿Dónde está él?», murmuré. Cada paso hacia adelante parecía ser un acto de desafío contra la advertencia que había escuchado. Me moví lateralmente, en busca de pistas en las paredes. Marcas, inscripciones, algo que me dijera que no estaba solo. De repente, vi un rayo de luz al fondo del túnel. Corrí hacia allí, con la esperanza de que me llevara a la salida. A medida que me acercaba, el rayo se ampliaba, mostrando no solo el fin del túnel, sino también siluetas. Me detuve en seco. Eran más hombres, algunos vestidos con telas andrajadas, otros, apilados como muñecos de trapo inmóviles. «¡Ayuda!», gritó uno de ellos. Era una voz familiar.
Me acerqué, pero su mirada no era de esperanza. Había desesperación, un vacío que parecía devorarlo. La risa resonó nuevamente, esta vez con un eco burlón. «¿Por qué no haces lo que quieren?», dijo uno, sus labios agrietados esbozando una sonrisa macabra. «No puedo dejarlos», grité casi sin aliento. Busqué respuestas en sus ojos, aunque encontré solo temor. La luz parpadeó una vez más, y al hacerlo, vi algo moverse detrás de ellos. Una sombra oscura se acercaba rápidamente. Era más que una figura. Era un ser que parecía desvanecerse y aparecer, como si varios cuerpos formaran uno solo. «¡Retrocede!», grité apuntando con la linterna hacia la sombra. Un sonido gutural resonó, y mis piernas amenazaron con ceder, pero me negué a mirar hacia atrás. Tenía que salir de allí. Con toda la fuerza que me quedaba, giré sobre mis talones, buscando el camino de salida. La sombra siguió mis movimientos, arrastrándose en dirección a donde había estado. «No puedes escapar», susurró, y el eco se retorció en mi mente. Sentí que el terror amenazaba con consumirlo todo. Cada paso que daba hacia atrás me alejaba de la luz, y el sonido de la sombra se volvió más intenso, casi palpitante. Con un último vistazo, vi cómo los hombres detrás de mí se desvanecían en la oscuridad, atrapados en su propio tormento. Una pregunta quedó flotando en mi mente. ¿Qué eran? ¿Qué buscaban? La cueva comenzó a cerrarse, y con ella, mis esperanzas de encontrar respuestas. Así que corrí con todas mis fuerzas, esperando que la salida estuviera aún a mi alcance. Pero de repente, el suelo se rompió bajo mí, y caí en un abismo profundo. Ahí fue cuando lo vi, una luz blanca, tan brillante que casi me cegó. Pero su brillo no era puro. Había algo oscuro acechando en sus bordes, y su fulgor parecía llamarme, atrayéndome hacia un destino aún más incierto. Capítulo 4. La caída me pareció eterna, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en el abismo. La luz blanca se hacía más intensa, envolviéndome como un abrazo ardiente. Justo antes de tocar el fondo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me preparé para el impacto, pero en cambio me encontré en un lugar extraño y vasto, similar a una sala, con paredes pulidas de un material cristalino. Al instante, la luz se desvaneció, dejándome en una penumbra inquietante. Una marea de murmullos flotaba en el aire. Era un sonido colectivo, como si hubiera entrado en el reino de los susurros perpetuos. Aquellos hombres a los que había visto antes, los que habían implorado ayuda, ahora no estaban. En su lugar, descubrí una serie de figuras que se movían, sombras danzantes en la distancia. «¿Dónde estoy?», murmuré, sintiendo como si las palabras salieran de mi boca con dificultad. No había un eco, solo la humedad en el aire que caía como una neblina sobre mi piel. Avancé cautelosamente, incapaz de suprimir la sensación de ojos invisibles sobre mí. Las sombras cercanas parecían formar una especie de círculo, y a medida que me acercaba, noté que se movían al unísono, como si estuvieran sincronizadas. Me pregunté si estaban vivas, pero no había forma de discernirlo en la penumbra. Un estruendo me sacó de mis pensamientos. Una figura emergió del grupo. Era un hombre, su cuerpo delgado y extremadamente pálido, como si la luz no lo hubiera tocado en años. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos de humanidad. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó. Su voz era un murmullo lleno de ecos, como si hablase desde el fondo de un pozo. «No debiste caer». «Traté de escapar», respondí, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. «¿Dónde están los otros? Tienen que estar aquí». Él sonrió, pero fue una sonrisa que heló mi sangre. «Nosotros no los tenemos, nunca los hemos tenido, ellos mismos eligen su destino». La intención de sus palabras era clara. Había mucha más desesperación de la que podía comprender. Con un gesto, señaló hacia el centro del círculo. Allí,
El brillo de la luz blanca resplandecía con mayor intensidad. Como si respondiera a su llamada, algo comenzó a surgir del suelo. Eran figuras, humanas, pero su forma no era real. Casi podían desvanecerse en el aire con un simple susurro. Sus rostros reflejaban un terror indescriptible. «¿Qué les has hecho?», grité, retrocediendo, pero las sombras se movieron hacia mí, presionando. Mi linterna apenas iluminaba el horizonte y comenzaba a titilar de nuevo. La oscuridad se cerraba como un puño, impidiéndome escapar. «No prometas ayudar a aquellos que no lo desean», dijo el hombre, sus ojos fijos en mí, como si pudiera leer mi mente. Leonas sombras empezaron a arrastrarse hacia la luz, mientras la figura del hombre parecía desaparecer en la bruma siniestra que se cernía en su lugar. Un nuevo miedo se apoderó de mí. Mi instinto de supervivencia se despertó. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero cada dirección que tomaba parecía llevarme de regreso a la oscuridad. Entonces comprendí. No era solo una cueva, era una prisión, y yo había caído en su trampa. La luz brillaba con fuerza, pero entendí que no era una salvación. Era un llamado, un canto de sirenas que atraía a las almas perdidas. Al darme la vuelta, la figura del hombre ya no estaba. En su lugar, un grupo de sombras se dirigía hacia mí, y una sensación clara y aterradora se apoderó de mí. No estaba solo, pero tampoco estaba libre. «No puedes escapar», volvieron a susurrar las voces, y yo sabía que estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Capítulo 5. El silencio repentino me dejó tambaleándome. La oscuridad se sentía más espesa, como si pudiera cortarse con un cuchillo. La presión en mi pecho aumentaba. Sentía que las sombras se acercaban, pero no podía ver claramente cuánto faltaba para que me alcanzaran. «No, no, por favor», grité, intentando convencerme a mí mismo de que había alguna forma de escapar. Correteé en la dirección opuesta al círculo, deseando encontrar una grieta, una salida, cualquier cosa que me liberara de ese lugar. Tropecé con un objeto en el suelo que parecía pulsar con una energía extraña. Me agaché para tocarlo, y sentí como si un rayo de electricidad recorriera mi brazo. Era una piedra, de un color azul profundo y brillante. Tenía un calor extraño, casi reconfortante, a pesar de la situación. De repente, escuché el eco de la risa lejana. Era burlona y amarga, resonando en las paredes de cristal. Las sombras cercanas parecían vacilar, como si esta nueva luz las hubiese inquietado. Mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Podría esta piedra ser la respuesta que buscaba? Ignoré el miedo y la oscuridad, sosteniendo la piedra con fuerza. «Déjenme salir de aquí», grité. Era un grito desesperado, pero sentí que la energía de la piedra resonaba con mis palabras. La luz se intensificó en mi mano y las sombras se detuvieron, sus siluetas tambaleándose ante el resplandor. Era como si estuvieran retrocediendo. De pronto, vi algo moverse más allá del círculo. Otra figura se acercaba. Era una mujer, con el rostro familiar. Era una de las que había perdido en mis recuerdos. Tenía el mismo brillo de esa luz azul que ahora sostenía. «¡Cuidado!», gritó extendiendo sus manos hacia mí. «No les des poder, no les des nada de ti». «Pero están por aquí, no puedo quedarme», respondí, sintiendo las sombras presionando nuevamente. «No es un escape sencillo», advirtió, su voz ahogada por el murmullo de las criaturas alrededor. «Debes encontrar la clave. Puedes salir, pero debes saber a quién dejar ir y a quién retener». Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un remolino oscuro que aspiraba la luz. Su forma se hacía más y más densa, como si fueran un torbellino que estaba a punto de devorarla. «No», grité, sintiendo que el terror me consumía. Luego, sin pensarlo, lancé la piedra hacia ella.
Al instante, un estallido de luz iluminó la sala. Aunque la mujer se desvaneció, la luz se expandió, dispersando a las sombras por unos momentos. Ese instante fue suficiente para tomar una decisión. Debía seguir su consejo. Con el corazón palpitando, me moví hacia el centro del círculo, donde la luz aún brillaba débilmente. Examinar la escena me reveló pequeñas esferas de luz, similares a la piedra que había encontrado. Atraje una hacia mí, sintiendo cómo pulso tras pulso se sincronizaba con el mío. «Voy a rescatarte», murmuré, sin saber si me refería a ella o a mí mismo. Pero al tocar la esfera, comprendí que era un intento. Tenía que establecer una conexión con aquellas almas atrapadas. Tenía que recordar sus rostros, esas miradas llenas de esperanza. Sin embargo, no podía distraerme. La oscuridad estaba regresando y sabía que no podría volver a esos rostros si no encontraba la salida. Todo comenzó a distorsionarse, como si el espacio se arrugara alrededor de mí. «No me atraparás», murmuré, afianzando la luz que ahora tenía la forma de mi propia voluntad. La realidad se quebró, y mientras la oscuridad intentaba envolverme de nuevo, una ráfaga de luz me envolvió. Entonces todo se volvió blanco, y en un latido de terror y esperanza supe que tenía una segunda oportunidad. Pero no estaba solo, y ya no podía ignorar a los que había dejado atrás. Allí, en esa luz desbordante, una nueva verdad se iba revelando. ¿Podría ser que, al intentar escapar, me había adentrado en una batalla más grande? La pregunta me golpeó, y cuando el brillo desapareció, me encontré en un lugar que no reconocía. Capítulo 6. Desperté tendido en el suelo. La dureza del suelo de tierra me sacó de la confusión. Miré a mi alrededor, y lo que vi me dejó paralizado. Estaba en una cueva oscura. Las paredes rocosas estaban húmedas y témpanas. Un eco distante reverberaba, como si alguien o algo habitara en las profundidades y el aire era frío y denso. Me incorporé lentamente, tratando de ahuyentar la sensación de que estaba siendo observado. Mientras buscaba alguna señal de salida, escuché un murmullo distante que resonaba a través de la cueva. Era un sonido imperceptible, pero había un ritmo, un patrón que me atraía hacia adelante. Debía seguirlo. Sin embargo, cada paso que daba resonaba en mi pecho y el miedo no me abandonaba. Las sombras danzaban por las paredes como susurros inquietantes, una constante recordatoria de que la oscuridad siempre estaba cerca. Justo cuando me preguntaba si había tomado la decisión correcta, ese murmullo se convirtió en una risa, la misma que había escuchado antes. Me detuve. El pánico empezó a crecer de nuevo. «¿Quién está ahí?», grité tratando de imponer algo de coraje en mi voz. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras regresando a mí. Con el corazón acelerado, avancé más profundamente en la cueva, guiándome por el sonido. La luz azul que había encontrado antes parecía haberse desvanecido, y en su lugar, una tenue resplandor apareció al final de un oscuro pasillo. A medida que me acercaba, vi figuras en la penumbra, sombras humanas que se movían en un ritual desconocido. Sus rostros eran indistintos, pero sentí que eran aquellos a quienes había perdido, atados por una fuerza que no lograba entender. «¡Déjenme ir!», exclamé angustiado. Una oleada de desesperación corrió por mí cuando las figuras giraron hacia mí. Sus ojos carecían de luz, vacíos y perdidos, y eso me hizo temblar. Fue entonces cuando noté que sus manos estaban unidas, como si formaran un vínculo invisible, unidas en algo que los mantenía cautivos. De repente la risa resonó de nuevo, más cerca esta vez. «No puedes luchar contra lo inevitable», dijo una voz conocida. Era un susurro que había escuchado antes, pero ahora lo reconocía. Era la mujer que había visto, la que intentaba advertirme. «Eres uno de ellos ahora. No puedes escapar». «No, no puede ser», murmuré,
tratando de persuadirme a mí mismo de que había una salida. Retrocedí un paso, pero el murmullo y la risa me atraparon, un remolino de miedo girando en mi interior. Atrás, las sombras comenzaban a aproximarse, formando figuras más sólidas y amenazantes que nunca. La risa se convirtió en una cacofonía que resonaba en toda la cueva. «¡Escúchame!», grité, la desesperación tomando el control. «¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieren de mí?». Pero las preguntas se ahogaron en el aire espeso. Fue entonces cuando una esfera de luz azul comenzó a brillar débilmente desde mi pecho, justo al recordar la conexión que había sentido con la piedra. El brillo creció, y con él, una esperanza nueva se aferró a mi corazón. Si yo era parte de esto, podía romper el ciclo. «No voy a dejar que esto termine así», dije, aferrando la luz que brotaba de mí. «Haré lo que sea necesario». La luz se expandió, iluminando las sombras que se abalanzaban hacia mí, creando un espacio en medio del terror. Sin embargo, no estaba claro si sería suficiente. Una pregunta me golpeó, mientras la luz disipaba las sombras momentáneamente. ¿Era esa luz la clave para liberarlos, o un arma de doble filo que podría acabar conmigo también? Mientras la oscuridad retrocedía, una nueva figura apareció entre las sombras, y supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 7. La figura que emergió de las sombras era alta y delgada. Su piel parecía absorber la luz, como si nada pudiese reflejarse en ella. Mi corazón se detuvo un instante. Era humano, pero sus ojos grandemente desmesurados parecían contener un abismo de desesperación. Cuanto más lo miraba, más inexplicables eran sus rasgos, como si cada parte de él fuese un recordatorio de lo que podría perder si no encontraba una salida. «¿Quién eres?», pregunté, intentando que mi voz no temblara, aunque la incertidumbre se enredaba en mis palabras. «¿Estás aquí para ayudarme?». «No estoy aquí para ayudar», respondió con un tono calmado, casi filosófico. «Estoy aquí para mostrarte lo que realmente eres». En su voz había una mezcla de desafío y tristeza que me atravesó. Mientras hablaba, las sombras alrededor de mí parecían pulsar y respirar a su ritmo, como si tuvieran vida propia. Las figuras encadenadas detrás de mí se mantenían estáticas, los rostros aún ocultos tras la penumbra. Me di cuenta de que, en esta extraña dimensión, la aparición de esa figura era un nuevo punto de inflexión, algo que podría cambiar todo. «¿Qué quieres decir con lo que realmente eres?», quise saber, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un precipicio del cual no estaba seguro de querer descender. Él extendió una mano y en un gesto profundo me invitó a acercarme. «Tu luz», dijo, señalando el destello azul que aún brillaba desde mi pecho. «No es solo un poder, es una conexión, un eco de lo que fuiste y de lo que aún puedes ser». «No tengo tiempo para filosofar», grité, la presión de la oscuridad volviendo a aumentar. «Debo ayudar a esas personas. Están atrapadas aquí. Puedo sentirlo». Hizo una pausa y su mirada se tornó más intensa. «Están aquí por ti. Solo tú puedes decidir si rompes el vínculo, pero para hacerlo, debes enfrentarte a lo que guardas en tu interior». Las sombras se agitaban inquietas, como si supieran que se acercaba una confrontación. El sonido de la risa en la cueva comenzó a intensificarse, ahogando mis pensamientos en una cacofonía de voces que clamaban desesperadamente. Las visiones de aquellos que había perdido se mezclaron en mi mente, creando una tormenta tan caótica como la que me rodeaba. «¡Basta!», grité, intentando ordenar mis pensamientos. La luz en mi pecho vibraba con fuerza, como si contestara a mi angustia. Sabía que debía tomar una decisión, y rápido, antes de que la oscuridad reclamara el control. ¿Qué debo hacer? El hombre que estaba frente a mí, ahora casi un espectro, asintió con solemnidad. «Solo enfréntate a tu verdad, tu mayor miedo. Solo entonces podrás liberarlos».
Sin más advertencias, el suelo tembló y las sombras empezaron a fragmentarse en olas de terribles visiones. Vi mis fracasos, mis errores y al final, aquello que me había atormentado durante tanto tiempo. Mi incapacidad para proteger a quienes amaba. Las figuras en la penumbra comenzaron a despertar, sus rostros distorsionándose en expresiones de dolor y desesperación, y en ese instante, mi luz comenzó a cambiar. Se tornó caliente y envolvente, un faro de esperanza y resolución en medio del caos. Entonces supe que no podía quedarme quieto. Tenía que avanzar y enfrentar lo que había estado evadiendo. Lo que había en mi interior era la respuesta final. La verdad que temía y que podía cambiarlo todo. Así, con la voz de aquellos que amaba retumbando en mi cabeza, di un paso hacia adelante, listo para enfrentar mi mayor miedo, y con él, desatar el poder de la luz que aún ardía en mí. Capítulo 8. El paso que di fue como una explosión de luz en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y el destello azul se intensificó, iluminando las sombras que me rodeaban. Las figuras encadenadas comenzaron a moverse. Sus expresiones estaban llenas de una mezcla de esperanza y miedo. Era como si la luz les diera un respiro, un momento para reaccionar. Dibujé un profundo aliento y traté de concentrarme. Las visiones de mis fracasos todavía danzaban a mi alrededor, pero ahora me sentía menos paralizado. Repetí en mi mente lo que el espectro me había dicho. Enfréntate a tu verdad. ¿Por qué no me dijiste antes?, murmuré a la figura alta mientras buscaba su mirada. ¿Por qué no me dijiste que tenía que luchar contra mis propios monstruos? No necesitas las respuestas de otros, respondió con voz suave. Tu fortaleza reside en ti, en cómo enfrentas lo que temes. Las sombras comenzaron a fusionarse, transformándose en escenas de mi vida. El día que perdí a mis padres en el accidente, la pelea con mi mejor amigo que nunca se resolvió, y la última vez que vi a mi hermana, mirando hacia otro lado. Me sentí abrumado por un torrente de emociones. Cada recuerdo era una carga, pero también una oportunidad, un camino hacia la autoaceptación. No puedo cambiar el pasado, grité, sintiendo que mi voz se perdía en el eco de la cueva. ¿Qué más puedo hacer? Lo que has perdido no define lo que eres, dijo el espectro acercándose. Mira más allá de la tristeza. Allí está su legado, su amor. Aprovecha eso. Di otro paso hacia adelante, y la luz en mi pecho se expandió aún más, como si fuera un escudo alrededor de mí. Las sombras se detuvieron, llenas de temor ante el creciente resplandor. Era el momento de la verdad. Tenía que confrontar mi dolor, dejarlo ir. Con cada recuerdo dejé que la tristeza fluyera, pero en lugar de hundirme, la canalicé. Permití que las lágrimas brotaran de mis ojos mientras me recordaba a mí mismo que, aunque estaba lleno de culpa y arrepentimiento, no estaba solo. Mi familia seguía ahí, presente en mi corazón. Su amor no podía ser borrado por mis errores, y entonces, el sonido de sus risas llenó la cueva. Imaginé a mis padres sonriendo, a mi hermana abrazándome, y la luz dentro de mí se volvió insoportablemente brillante. La oscuridad comenzó a retroceder, como si no pudiese soportar el poder de la fe y el amor. En ese momento vi un cambio en las figuras atrapadas. Sus cadenas empezaron a romperse una tras otra. Sus rostros, antes distorsionados por el dolor, empezaron a iluminarse como el mío, pero no era el final. A medida que el caos se desvanecía, una sombra aún más oscura se perfiló en la pared de la cueva. Una figura familiar y aterradora. ¿De verdad crees que puedes escapar de esto?, resonó una voz profunda y burlona. Me detuve en seco, sintiendo el terror recorrer mi espina dorsal. Esa figura amenazante era la última trinchera de mis inseguridades, una representación de todo lo que intentaba dejar atrás. No estoy atrapado. No más,
murmuré, sintiendo la luz dentro de mí zumbando con fuerza. Estaba listo para luchar. Había llegado el momento de enfrentar mi oscuro reflejo y demostrar que esa sombra nunca podría dominarme de nuevo. Y con un grito desgarrador, me lancé hacia la oscuridad, decidido a enfrentar lo peor de mí. Capítulo 9. El aire era frío y pesado a medida que me acercaba a la sombra. Mi mente estaba en un caos, pero algo dentro de mí ardía con determinación. La figura se retorcía y cambiaba, reflejando mis miedos más profundos, el rechazo, el fracaso, la soledad. Cada paso que daba, el resplandor en mi pecho parecía chocar contra la oscuridad, haciendo que la sombra fluctúe con rabia. «No me defines», grité, sintiendo el eco de mi voz rebotar en las paredes de la cueva. Cada palabra sacudía las cadenas que aún pesaban sobre los demás atrapados. Todo lo que había vivido no podía convertirse en mi prisión. Este enfrentamiento era la clave, y yo tenía que ganarlo. La sombra empezó a acercarse burlándose. «¿Y qué piensas hacer? ¿Te vas a enfrentar a mí con las mismas ilusiones y recuerdos desgastados?» «No son ilusiones», respondí, sintiendo la luz dentro de mí pulsar más fuerte. «Son partes de mí que he ignorado, pero ahora las acepto». Con cada palabra que pronunciaba, las figuras encadenadas tras de mí parecieron cobrar vida. Sus ojos reflejaban comprensión y fuerza. Estaba claro que yo no era el único que necesitaba este enfrentamiento. Ellos también lo requerían. La sombra se lanzó hacia mí, como un torbellino de dudas y rencores. Evité su ataque, sintiendo el aire cortante a mi alrededor. La figura perturbadora se movía rápido, pero el brillo de mi luz era demasiado intenso. Luchaba para mantener mi enfoque, pero cada golpe que estaba a punto de caer me hacía dudar. «Recuerda por qué luchas», susurró el espectro detrás de mí. «No solo por ti, sino por todos los que han estado atrapados. Derecho a ser feliz», pensé, mientras me preparaba para el siguiente golpe. Era el mantra que necesitaba en ese instante. Con un movimiento decidido, levanté mi mano, cultivando toda la luz que había acumulado en mi interior. Una llamarada de energía azul estalló de mí y se dirigió hacia la sombra. El impacto fue electrizante. La oscuridad se retorció y chilló, como si estuviera sufriendo. Mi luz era más que un poder. Era una declaración de que ya no era un prisionero de mis miedos. «Libérense», grité a las sombras atrapadas. «Esto no es nuestro final, esto es nuestro momento de renacer». Un brillo dorado iluminó los rostros de las figuras. Las cadenas comenzaron a esfumarse, desvaneciéndose en el aire. Vi determinación en sus miradas mientras se unían a mí, elevando la luz que fluía de todos nosotros. La sombra, ahora amenaza debilitada, retrocedió. Su forma se desvanecía, pero su voz seguía resonando. «Esto no ha terminado. Volveré por ti. Siempre estaré aquí. Quizás, pero yo ya no tengo miedo», respondí, sintiendo la fuerza colectiva de quienes estaban a mi lado. «Lo enfrentaré una y otra vez si es necesario». Con un último estallido de luz, liberé el rayo decisivo. La figura oscura se desvaneció en un grito sordo, y la cueva se llenó de un brillo cálido y acogedor. Sentí que la presión que había estado reprimiendo se disolvía, y el aire se volvía más ligero. Pero a medida que comenzaba a respirar en libertad, un retumbe sacudió la cueva. Un nuevo sonido, grave y constante, resonaba. Algo se movía en la penumbra. Miré por encima del hombro, una inquietud formándose en mi pecho. Tal vez esto no había terminado después de todo. Capítulo final. La cueva vibraba, y el eco de un murmullo creciente llenaba el aire. Algo aún permanecía en las sombras, observando, esperando el momento oportuno. Aún sentía la energía de la luz que había liberado, pero el temor se agitaba en mi interior como un mar revuelto. «¿Qué está sucediendo?», pregunté,
vuelta a mirada hacia las figuras que se habían liberado de sus ataduras. Sus rostros mostraban al mismo tiempo alivio y ansiedad, como si el resplandor de la lucha hubiera traído consigo una nueva prueba. Nos han liberado, pero el vínculo sigue existiendo, dijo una de las figuras, un hombre con el rostro surcado por la tristeza. La oscuridad no se detiene tan fácilmente. Miré hacia el centro de la cueva, donde la luz comenzaba a desvanecerse, apenas un destello tembloroso ante la inminente sombra que se cernía sobre nosotros. «Debemos encontrar la salida», grité, dándoles esperanza para que me siguieran. Comenzamos a avanzar, buscando cualquier grieta que nos llevara a la libertad. Sin embargo, cuanto más profundizábamos, más pesadas se volvían las sombras, como si la oscuridad sentía que estábamos intentando escapar. Un susurro frío se deslizó por mis oídos. ¿Quiénes creen ser? La voz, ahora potente y llena de desprecio, hacía eco por las paredes rocosas. La figura oscura que había confrontado se había reagrupado, y pese a que había sido debilitada, su esencia aún persistía. Creyeron que la luz podría salvarlos, pero han despertado un nuevo miedo. La lucha no ha hecho más que comenzado. Nosotros somos libres, respondí, sintiendo cómo la valentía crecía en mi pecho. No volveremos a ser prisioneros. Con cada palabra, la luz resplandecía un poco más, pero la sombra simplemente se reía de nosotros. Libertad es un concepto delicado, clamó. El viento helado soplaba desde su dirección, haciendo que el aire se volviera inhóspito. Todo lo que has conocido podría desvanecerse como un mal sueño. Huye, sin embargo, el eco de tu miedo siempre quedará aquí. Sentí un escalofrío recorrerme. A pesar de la lucha ganada, la certeza de un desafío mayor crecía, como si habiendo escapado de una prisión, ahora estuviera entrando en otra. Avancé junto a los liberados, pero la cueva parecía llenarse de ilusiones, reproduciendo recuerdos de mis fracasos. Aquel instante de vulnerabilidad era tentador, y en mi interior, un grito del pasado clamaba por ser escuchado. Mi mirada se encontró con los ojos de aquellos que alguna vez había querido salvar. Debemos seguir avanzando, insistí, recordando la luz que todavía existía dentro de mí. Comenzamos a correr, sintiendo la inminente negrura acechando. Pero a medida que corríamos, una sensación inquietante me envolvía. Habíamos escapado de una prisión solo para caer en otra. ¿Podría el miedo arrastrarnos de regreso a la cueva donde habíamos enfrentado nuestros propios demonios? Cerca de la entrada, una grieta se abrió en el suelo, atrapando mi atención. «¡Por aquí!», grité, pero en mi interior sentía que el eco de la sombra advertía que una salida no siempre promete seguridad. Saltamos y caímos en un túnel de luz. Pero al llegar al final, una pregunta quedó eterna en mi mente. ¿La libertad realmente se alcanzaba después de lo que viví, o era solo una ilusión más? Al atravesar la luz, me encontré de nuevo en el aire fresco de la montaña. Miré hacia atrás, a la cueva que se alzaba a mis espaldas, oscura y temida. Nunca me había sentido tan dividido. Había escape, pero también la conciencia de que el miedo nunca desaparece por completo. Mientras me alejaba, todavía pensaba en quienes había dejado atrás, cuyas sombras aún se perderían en la oscuridad. Y aunque mi camino había cambiado, la lucha por enfrentar mis propios demonios nunca había terminado completamente. Así, la vida continuó, con una mezcla de luz y sombra en mi interior. Pero una cosa era cierta. Sabía que regresar a la cueva siempre sería una opción. Supongo que todos llevamos trozos de ella dentro, y la verdad del miedo podría estar al acecho en cualquier lugar.